¿Alguna vez se han puesto a pensar qué pasaría si los cuentos de hadas, esos que conocemos de toda la vida, no tuvieran humanos, sino robots? Bueno, pues hoy vamos a sumergirnos en una joya de la ciencia ficción que se hace justamente esa pregunta. Fábulas de robots, de Stanislaw Lem. Un verdadero clásico que le da una vuelta de tuerca increíble a la fantasía. Y es que la premisa de este libro es, de entrada, una locura. Imaginen una galaxia entera poblada solo por autómatas. Aquí los humanos no son ni los héroes ni los dioses creadores. No, aquí los humanos son un mito, una leyenda de seres blandos y húmedos cuya presencia, para ser sinceros, nadie quiere cerca. Esta es la pregunta que mueve cada página del libro. Lem nos propone un juego de imaginación fascinante. ¿Cómo serían esas historias de reyes, princesas y dragones si los personajes no se movieran por amor, odio o celos, sino por la fría y pura lógica de los impulsos eléctricos? Muy bien, para meternos de lleno en estas historias, primero hay que entender las reglas del juego. Hay que conocer el universo que Lem construyó, que es un cosmos donde todos los personajes de fantasía que ya conocemos reciben, una actualización de software y metal. A ver, piensen en esto. Los reyes y las princesas son de metal pulido. Los magos y hechiceros no existen. En su lugar hay ingenieros y científicos brillantes. Y la magia, claro, es reemplazada por las leyes inquebrantables de la física. Aquí, las aventuras no van de rescatar doncellas, sino de resolver problemas lógicos con peligros que pueden hacer estallar un planeta. Nuestra primera parada en este viaje es una historia que a simple vista parece un cuento de caballeros clásico. Pero ojo, porque aquí el dragón a vencer no escupe fuego. Representa algo mucho más implacable, las leyes de la termodinámica. Imaginen un mundo esculpido completamente en hielo. Un lugar tan frío que sus habitantes, los criónidas, son seres de cristal. Sus tesoros más preciados son gases nobles congelados, y sus ciudades se iluminan con auroras boreales que tienen enjauladas. Es pura fantasía, ¿verdad? Pero todo, absolutamente todo, se rige por la ciencia más estricta. Y claro, donde hay tesoros, hay aventureros. Y aquí viene lo genial. Lo que derrota a estos tres valientes no es un monstruo, es la física. El primero, Cupricio, genera tanto calor que derrite el hielo bajo sus pies y se ahoga. El segundo, Ferricio, es tan frío que sus propias articulaciones se congelan y se convierte en una estatua. Y el tercero, Cuarciano, nuestro último héroe, tiene una debilidad increíble. Su cerebro, que es de cuarzo, se sobrecalienta si piensa. Y este se convierte en su lema, en su mantra de supervivencia. Imagínense la contradicción. Un guerrero que para ganar tiene que apagar el cerebro. Es una ironía brillante, que por supuesto nos está preparando para su inevitable caída. Y el final de la historia es una genialidad. La victoria no la consigue una espada, sino una pregunta. El sabio y el odio no necesita pelear, simplemente le plantea un acertijo. Cuarciano no puede evitar pensar, su cerebro de cuarzo se sobrecalienta, el hielo se derrite y la física, una vez más, gana la partida. Es la lógica pura venciendo a la fuerza bruta. Bueno, dejemos por un momento las batallas en planetas helados y vayamos a una escala cósmica. La siguiente fábula es, en el fondo, un mito de la creación, una versión bastante satírica sobre por qué nuestro universo está en constante expansión. En esta historia tenemos a dos constructores cósmicos, cada uno con una idea muy diferente de la perfección. Por un lado está Micromil, que cree que la inteligencia suprema debe ser diminuta y crea un genio cuántico dentro de un rubí. Y por el otro, Gigaciano, que piensa todo lo contrario. Para él, la inteligencia debe ser masiva y construye un cerebro del tamaño del universo, hecho de nebulosas y soles. ¿Y cómo deciden quién tiene razón? Pues con una competencia. El pequeño y rapidísimo rubí pensante contra el enorme y lentísimo cerebro cósmico, el Cosmolud. Para que nos hagamos una idea, el pensamiento del rubí es instantáneo, mientras que un solo pensamiento del Cosmolud tarda milenios en viajar de una neurona galaxia a otra. El final es espectacular. El rubí, súper ágil, se burla del gigante, lo provoca. Y el Cosmoluz, en su furia por atraparlo, empieza a girar sobre sí mismo cada vez más y más rápido.
gira con tanta velocidad que las fuerzas de gravedad que lo mantienen unido simplemente ceden, y el gigante explota en un cataclismo cósmico. Y los fragmentos, pues son las nebulosas y galaxias que hoy vemos alejándose unas de otras. Una explicación poética y bastante divertida para el Big Bang. Ahora vamos a cambiar radicalmente de tono. La próxima fábula nos lleva a un lugar mucho más oscuro, mucho más profundo. Nos va a revelar un secreto bastante inquietante sobre el verdadero origen de estos robots y el papel que, queramos o no, juega la humanidad en su historia. Estamos en Argentio, un planeta pacífico muy avanzado. Y de repente aparece un monstruo que parece inmortal. Cada vez que logran destruirlo, renace de los cementerios de chatarra y cada vez vuelve más fuerte. Es una pesadilla cíclica, algo que no logran comprender y que los aterroriza. La única pista que tienen sobre este horror está en una inscripción súper extraña en el cetro del rey. Es un acertijo que ha confundido a la dinastía real durante milenios y que parece apuntar a una solución, a una solución imposible. Y aquí, la verdad es simplemente devastadora. Resulta que estos robots avanzados descienden de máquinas esclavas que se rebelaron y huyeron de sus creadores orgánicos, los humanos. Y el monstruo no es una criatura, es un arma de venganza eterna diseñada por la humanidad para atormentarlos para siempre. Y el acertijo del cetro era una sentencia. La única forma de terminar con el ciclo de venganza es que los robots se destruyan a sí mismos. Al final, cuando uno mira todas estas fábulas juntas, se da cuenta de algo importante. Aunque estén llenas de autómatas y circuitos, en realidad no son sobre ellos. Funcionan como un gran espejo de metal, uno que refleja nuestras propias creaciones, nuestros miedos y, sobre todo, nuestros fracasos. La historia de los electroguerreros, por ejemplo, es un espejo de nuestra lógica. Nos muestra cómo esa confianza ciega en las reglas y en los sistemas que nosotros mismos creamos puede convertirse en nuestra propia trampa, como le pasó al guerrero que se sobrecalentó solo por pensar. La fuga de las nebulosas es un espejo de nuestros mitos. Es un reflejo perfecto de esa necesidad que tenemos de crear grandes historias, de buscarle un sentido al universo con relatos fantásticos, aunque sean tan absurdos como una pelea entre un rubí y una galaxia. Y la historia del monstruo de Argentiedio es, quizás, el reflejo más escalofriante de todos. Es el espejo de nuestra venganza, una advertencia terrible de cómo el odio y el rencor pueden durar por generaciones, creando un ciclo de destrucción que parece no tener fin. Y esa es la gran pregunta que nos deja Lem flotando en el aire. Cuando miramos este universo de metal y lógica, ¿qué vemos realmente? ¿Futuros lejanos y extraños? ¿O un retrato incómodamente preciso de la propia humanidad? La respuesta, como en todos los buenos cuentos, creo que nos toca encontrarla a cada uno.